A continuación, vamos con la tercera parte de este especial de serpientes gigantes. ¿Sí? En esta ocasión tenemos serpientes colosales, pero no solamente colosales que me hayan dicho, haya escuchado o haya leído que alguien más dice. Son serpientes colosales registradas alguna vez en textos. Así es. Aquí analizaremos directamente tales textos. Si bien recuerdas el video pasado, examinamos cómo el bestiario medieval tiene ciertas referencias de lo que es el libro de Plinio el Viejo, Historia Natural, en la cual se definía lo que es la rivalidad entre elefantes y dragones, que en realidad podemos entenderlo como una gran serpiente que puede de un modo u otro acabar con un elefante. Claro, los textos antiguos son un referente para ver el mundo con la mirada en la cual la hacían los antiguos. Sí, así es. Mediante estos podemos encontrar la carga simbólica que llevan todas estas descripciones. Sin embargo, al día de hoy, los textos que nos resultan fascinantes y por supuesto los que están a la vanguardia en lo que refiere a conocimiento humano son efectivamente las enciclopedias, o al menos son un buen ejemplo de ellos. Bueno, pues justamente trata este primer eh, apartado sobre ello. Damos por hecho que todo lo que está en una enciclopedia moderna es correcto. Bueno, probablemente tal vez hayas visto esta colección de libros. Es una biblioteca juvenil de Salvat, creo. Grijalbo, así es. Me parece que es de los años 70, 73, 75. Y justamente el libro de Donde es un libro bastante entretenido. Me parece que de niño lo leí y releí varias veces. Pero la parte que nunca se me olvidó fue la siguiente. En la página 156 está una pequeña viñeta donde aparece un barco con un banco de peces. Sin embargo, arribita dice dónde vivieron o dónde se vieron los auténticos monstruos marinos. Así es, o sea, estás viendo lo mismo que yo. En un libro, en una enciclopedia, está justamente referenciado la existencia o el avistamiento, o en dado caso, el reporte de auténticos monstruos marinos. Sí, cuando leí el título, había pensado que probablemente se estaban refiriendo a algún escualo, alguna ballena, algún cachalote, no lo sé. Sin embargo, conforme avancé en la lectura, me di cuenta, sí, no hay imágenes del supuesto monstruo, de que hacía referencia a algo mucho más grande, hacia las serpientes marinas. Dice, ¿dónde se vieron los auténticos monstruos marinos? El encuentro en los mares con los monstruos reptiles ha sido descrito muchísimas veces por marineros y personas consideradas como dignas de crédito. Bueno, pues en esta ocasión nos narra cómo un suceso sin igual quedó marcado para la historia. Dice, según algunos estudiosos, podría tratarse de un mesosaurio, los últimos descendientes de los enormes dinosaurios marinos que se creían desaparecieron hace 70 millones de años. Una de las más significativas confirmaciones de esta tesis podrían ser los testimonios escritos del más clamoroso hallazgo jamás realizado, que tuvo lugar en el Pacífico el 13 de enero de 1852. Dice, aquel día la embarcación Monongahela surcaba las tranquilas aguas del Pacífico, cuando de repente apareció a escasos centenares de metros un enorme animal pardo, verdoso, en forma de serpiente, y provisto
de una monstruosa cabeza, una aleta dorsal como las anguilas y una cola llena de crestas y puntas óseas. Podemos imaginarnos una gran serpiente nadando al lado de un barco. Y esto es simplemente magnífico. O sea, es decir, cuando lees esto siendo un niño en una enciclopedia, creo que te sorprende bastante. Dice, los marineros no podían dar crédito a sus ojos. Sin embargo, el monstruo estaba allí y se agitaba sobre la superficie del mar, como si luchara con un adversario igualmente gigantesco. El capitán Sebury ordenó entonces bajar a las chalupas, y los marineros se acercaron al horrible animal para acribillarlo con sus arpones. Pero el monstruo destrozó dos embarcaciones a golpes de cola, antes de hundirse en el fondo mortalmente herido. Bueno, pues aquí sorprende bastante la bravura de estos marineros. Sorprende muchísimo que únicamente con arpones se dieran a la caza de tal bestia. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que justamente si leíste Moby Dick, te darás cuenta que enfrentarse con bestias gigantes era algo, pues, del día a día. Tenían que cazar cachalotes para traer aceite. Así que, para poder llevar aceite a sus respectivos puertos. Así que la idea de que estos sujetos intentaran acribillar los arponazos no es tan descabellada. Sin embargo, sí me parece un poquito extraño, por así decirlo. Seguimos. Al día siguiente, con ayuda del barco Rebecca Symes, su cuerpo fue recuperado y arrastrado hasta la orilla. Dicen los testimonios que se trataba de una serpiente de 35 metros de longitud, con una cabeza de más de 3 metros y un cuerpo de casi 10 metros de diámetro en su parte más ancha. Su enorme boca estaba provista de un centenar de dientes sumamente afilados y su piel era tan dura que los marineros no la lograron despedazar, no lograron despedazar al monstruo con las hachas. Increíble. Bueno, pues en este punto lo que todos, incluso yo de niño me pregunté es, ¿dónde están los huesos? ¿Dónde están los restos? ¿Hay pruebas? ¿Quién se las llevó? Y aparentemente hasta ahí queda, no hay más. Pero, insisto, llama la atención ver este, esta pequeña crónica en una enciclopedia. ¿Por qué razón está ahí? Sí, la misma enciclopedia que menciona que el animal más grande es justamente la ballena azul con 30 metros, menciona ahora que existe un monstruo que tiene 35 metros. Es algo sospechoso, ¿no? Bueno, pero aún así no deja de ser fascinante. Y más si eres un niño. Hemos visto cómo el mismo Plinio el Viejo había escrito sobre un encuentro con una serpiente feroz. Así es, en su libro Historia Natural nos habla de cómo una legión romana se enfrentó a un gran dragón. Ojo, cuando hablamos de dragones para los griegos y romanos, son casi serpientes, se acabó. Digo casi porque a veces les añaden algunos toques distintivos como cresta, algo así, o cabello incluso, pero en general son serpientes, viles serpientes, serpientes grandes, gigantes, pero dentro de lo posible, como dice. En su libro Historia Natural dice dragones y menciona acá abajito el término procedente del griego utilizado como sinónimo de serpens o augens, serpiente o anguila, aunque también se usa para designar al animal legendario con pies y alas. Sí, al dragón medieval que todos conocemos. Pero señala aquí, Plinio utiliza el término para referirse a serpientes gigantes, solo serpientes gigantes. Ahora, ¿qué tan gigantes? Pues aquí las tenemos. Etiopía los produce iguales a los de la India. Sí, para Plinio los animales más grandes están en la India.
¿Cuánto? 20 codos. ¿Y cuántos 20 codos? Como 8 metros, 80 centímetros. Sí, cada codo mide como 44 centímetros o 46 centímetros. Así que ahí lo tienes. Para Plinio, una serpiente gigante mide alrededor de 9 metros. No es tan descabellado. Sin embargo, cuando entramos en la discusión de lo que es un dragón y serpiente, los bestiarios medievales se han encargado de crear más complejidad. Sí, aparentemente el dragón es una, no lo sé, una mejora, una evolución o una promoción, algo que la serpiente hace para llegar a ese punto. Así es. Como puedes ver, dice que cuando alcanza los 30 metros y los 100 años de edad, la serpiente pasa a ser un dragón. O sea, esto ya es más reciente. Para los antiguos era muy fácil. Dragón igual a serpiente de gran tamaño. Y ni siquiera tiene que ser una de 30 metros como mencionan aquí, ¿eh? O sea, 9 metros para Plinio era un dragón. Muy respetable. Sin embargo, el mismo Plinio se sorprende por este capítulo que cita en su libro, en el cual es nada más y nada menos que un general romano llamado Marcio Atilio Régulo, que en el 256 a.C. se llevó la sorpresa de su vida. Dice, tamaño desmesurado de algunas serpientes. Megasthenes escribe que en la India las serpientes crecen hasta un tamaño tan grande que devoran ciervos y toros enteros. Bueno, esto ya lo hemos visto en National Geographic, que las serpientes devoran presas bastante grandes, en particular la pitón reticulada. Bueno, Metrodoro, que en el ponto en torno al río Ríndaco se tragan las aves engulléndolas de un bocado, aunque vuelen alto y rápido. Dice, es famosa una serpiente de 120 pies de longitud que fue tomada por el general Régulo como si se tratara de una ciudad con ballestas y máquinas de asalto. En las guerras púnicas, junto al río Bragda, su piel y sus quijadas permanecieron en un templo de Roma hasta la guerra de Numancia. Dan crédito a estos relatos las llamadas boas en Italia, que llegan a un gran tamaño, y cuando él dice un gran tamaño se refiere justamente a los 9 metros que he mencionado, que en el principado del divino Claudio fue encontrado un niño entero en el vientre de una matada en el Vaticano. Se alimentan primero de la succión de la leche de vaca, de donde les viene el nombre. Si boa tiene que ver con bovino lastimado o finiquitado. Bueno, y lo que más sorprende aquí es eso, ¿no? Una serpiente de 120 pies de longitud, o sea, pues obviamente las medidas varían bastante de aquí para allá, pero si tomamos en cuenta que un pie mide más o menos en promedio 30 centímetros, pues nos damos cuenta que la serpiente de la que está hablando tiene que medir alrededor, no lo sé, ¿qué serán? ¿35 metros? O sea, sí, 36,5 metros. Por Dios, esa cosa es descomunal. Bueno, pues este personaje es Marco Atilio Régulo. De hecho, él llegó a ser cónsul 2 veces. Así que es un punto a favor por el cual le dan un voto de confianza a muchos historiadores. Otros, por su parte, dicen que es una cuestión política. Y bueno, si tomamos en cuenta algo, el suceso fue en el año 256 a.C. Plinio el Viejo es del siglo I después de Cristo. O sea, pasaron bastantes años después del incidente. Sin embargo, hay registros de ello, lo que sorprende bastante. Por cierto, algunos otros autores posteriores coinciden con Plinio el Viejo, y claro, lo más lógico es suponer que se basaron en los escritos del mismo. Por ejemplo, tenemos a Eliano, Claudio Eliano, que también señala que India y Etiopía tienen las serpientes más grandes. Él es más reciente, es un siglo después de justamente Plinio, y nos menciona en su libro Historia de los Animales algo muy curioso.
¿Este no era? Ahí está. Dice, las serpientes de Etiopía y Frigia. Frigia es una región que actualmente es Turquía. Bueno, Etiopía, donde está el excelente y envidiable lugar cantado por Homero con el nombre de Océano. Esto viene en la Odisea o la Iliada, aquí dice. Ah, sí, Iliada. ¿Y qué es? Donde se bañan los dioses. Es la tierra que cría las serpientes de mayor tamaño. Alcanzan una longitud de 30 brazas y no se las llama con el nombre de ninguna especie, pero dicen que matan a los elefantes y que esas serpientes rivalizan de longevidad con los animales más longevos. He aquí lo que dicen las consejas de Etiopía. Pero, según los relatos frigios, también hay en Frigia serpientes que alcanzan una longitud de 10 brazas y durante el verano salen todos los días al mediodía de sus cubiles, a la orilla del río llamado Rindaco. Apoyan en la tierra parte de sus anillos y levantando el resto del cuerpo y extendiendo la boca con su aliento es como un hechizo. Atraen a los pájaros. Bueno, esto parece como los cocodrilos, ¿no? Así que si podemos ver más o menos qué se refiere esto, una brasa en sí, no estoy seguro de cuánto medirá para el mundo antiguo, pero si buscas ahorita te van a variar bastante. Dicen que anteriormente era de 1.6 metros, algo así. Así que vamos a tomar esa medida estándar. Y cuando dice 30 brazas, nos ponemos a pensar cómo demonios se verá un reptil de 30 brazas. Por Dios, si una brasa vale 1.6 metros, 30 brazas es 48 metros. O sea, ¿me estás diciendo que esta cosa tiene, aparentemente, supera la medida del dinosaurio más largo que ha existido? Creo que es la primera vez que veo esto. Creo que es la primera vez que se registra una serpiente tan grande. Ok, y en el menor de los casos, si 10 brazas, si una brasa es 1.6 metros, 10 brazas son 16 metros. O sea, en el peor de los casos estamos ante una serpiente sumamente grande. Una serpiente de 16 metros, o sea, es más grande que la titanoboa misma. Es posible que muchas de estas medidas se hayan tomado a partir de las pieles y como ya vimos, las pieles tienden a estirarse bastante. Posiblemente eso fue lo que motivó esas dimensiones en el caso de esas serpientes de 16 metros. Desconozco qué demonios habrá pasado para tener esta cifra. Un ser tan colosal. ¿Cuánto debe pesar? Increíble. Por cierto, eh, hay más relatos como por ejemplo Estrabón. Él menciona que durante el gobierno de Julio César se exhibió en Roma una serpiente de la India de 20 metros de longitud. Es decir, no son, no son ajenos esos reportes. Y bien, por otro lado tenemos a Máximo de Tiro. En sus disertaciones, él menciona cómo Alejandro Magno llegó a la India. Dice, Alejandro, tras juzgar a los persas, adueñarse de Babilonia y reducir a la esclavitud a Darío, llegó a la India, la cual había resultado hasta entonces, según decían los indios, inaccesible a toda expedición extranjera, salvo a la de Dionisio. Los reyes indios, Poro y Táxiles, estaban enfrentados. Alejandro capturó a Poro y se granjeó la amistad de Táxiles y fue mostrando a Táxiles a Alejandro las maravillas de la tierra de los indios, ríos grandísimos, aves multicolores, hierbas aromáticas y cualquier otra cosa que extrañara a unos ojos griegos. Entre ellas, le mostró también un animal. Y es aquí donde viene lo interesante. Un animal colosal, imagen de Dionisio, es decir, una serpiente, al que los indios ofrecían sacrificios.
era una serpiente de 5 pletros de largo, que se criaba en una hondanada, en lo más hondo de una escarpadura, cercada por una elevada muralla por encima de las cumbres, y consumía los rebaños de los indios, quienes le daban de comer un buey y una oveja, más como un tirano que como un dios. Y sorprende mucho aquí porque no estoy muy seguro cuánto miden los peltros. Así es, pletros. Sin embargo, aquí nos mencionan que son aproximadamente 150 metros. ¿Te imaginas? De ser así, estaríamos ante un ser colosal. Me parece que sería el ser más colosal de que se ha tenido registro escrito alguna vez, en cuanto a Fidio se respecta. Y es increíble cómo rayos un ser tan colosal sería confinado a un área tan limitada. No entiendo cómo sería posible la existencia, ni siquiera cómo sería posible visualizarlo. O sea, cómo, no sé, cómo, bueno, esta, esta estructura, de hecho, si tú pensabas que era igual a la serpiente de la cual te hablo, no, esta cosa mide alrededor de 130 metros. Así que es difícil de imaginar. Wow, creo que ni siquiera esta se acerca. Bueno, opiniones. Con respecto al libro de Donde, les puedo decir que la historia del monstruo marino es fascinante. Sin embargo, en aquella época eh, se tiene que entender que en 1800, que en el siglo XIX, particularmente estaba llena de expectación. De hecho, hubo una exhibición de un dinosaurio marino llamado Hydracoris salimani. Ajá. Se expuso en Nueva York en 1845 y fue un gran éxito. Mucha gente asistía a ver el esqueleto de semejante animal. Sin embargo, se determinó que fue falsa, que ese esqueleto estaba hecho con huesos de varios animales. Entonces, eh, pasó lo que tenía que pasar. Por su parte, eh, el blog de Tecnología Obsoleta es donde encontré la información de la serpiente de Monongahela, la cual es justamente referenciada en un diario, y bueno, comienza así. Dice, Eh, chequen la última parte. Dice, la presente relación no deja de ser curiosa y le insertamos por si logra proporcionar con su lectura algún solaz o consuelo a nuestros lectores. Placer, consuelo, no sé. Y aquí les dejo esta parte nomás. Dice, a bordo del Monongahela, el 6 de febrero de 1852, quiero comunicaros para que lo publiquéis en vuestro importante periódico y llegue a noticia de los habitantes de los Estados Unidos la existencia y captura de la serpiente de mar, ese monstruo que se ha tantas veces tenido por quimérico y que puedo afirmar la autenticidad gracias al valor que es la cualidad distintiva del yankee. Sí, aquí está un poquito raro todo esto. Aquí se ve un poco de orgullo, nacionalismo, respeto por su bandera, y probablemente esto sea un poquito curioso. Le quita un poco de seriedad al relato. Y les dejo rápidamente cómo es que se desenvuelve el relato, por si quieren leerlo. Y nuevamente, así es, el mismo diario le resta la importancia o seriedad no lo sé, todo rasgo de credibilidad a la hora de poner esas palabras. Sin embargo, es interesante ver cómo el hecho de estar escrito en un diario y referenciado en un diario fue motivo suficiente para que la editorial Grijalvo pudiera colocar esta historia o parte de ella en su enciclopedia juvenil. Con respecto al libro de historia natural de Plinio,
Recordemos que se trata de Marco Atilio Régulo, es decir, un general romano y a la vez un personaje que fue cónsul en dos ocasiones y al parecer un poquito de mano dura. Así que no sorprendería para muchos que fuera una exageración en parte o incluso o una campaña política la existencia de tal serpiente. Digo, después de todo, se dice que tiene sus restos, se tenían sus restos y desaparecieron misteriosamente tras una invasión. Así que puede que realmente sea un poco más exagerado de lo que realmente es. Bueno, como digo, ya hemos visto la referencia de la fábula entre, perdón, vimos también que la rivalidad del dragón y la serpiente, perdón, el dragón y el elefante, o en este caso la serpiente y el elefante, eh, no era necesario, no era necesario que la serpiente midiera 30 metros para poder, como dice, como dice Claudiliano, cazar elefantes, matar elefantes. Vemos que aquí, que según Plinio el Viejo, una serpiente gigante moderadamente existente era capaz y perfectamente, bueno, era capaz de matar a un elefante. Y esto es lo que ya habíamos dicho, dentro de lo posible en aquellos tiempos. Y eso se entiende porque, como dijimos, era una metáfora. Era una metáfora sobre cómo la dualidad, los contrarios, tenían que aniquilarse entre sí. ¿Sí? Se deja muy, muy claro esto en la sección que vimos anteriormente. Plinio nunca pensó en que un pitón o una serpiente cualquiera de 9 metros pudiera realmente matar a un elefante. Y algo parecido pasa con esto, con la serpiente de 150 metros, que para mí sería lo más espectacular que habría en el mundo en este sentido. Sin embargo, resulta difícil de pensar que un animal de tal magnitud quedaría confinado y no escaparía. Bueno, es importante entender el contexto en el cual se define esta historia. Disertaciones filosóficas trata simplemente de cómo Máximo desaprueba totalmente la existencia de ídolos. Sí, de hecho, hace una dura crítica justamente un párrafo antes de mencionarnos a su gran serpiente. Dice, hubo una vez una egipcia que alimentó a una cría de cocodrilo. Los egipcios llamaban a la mujer bienaventurada por estar criando al dios. Sí, el cocodrilo era un dios para los egipcios. Algunos de ellos incluso dirigían súplicas tanto a ella como a la cría. Tenía aquella un hijo adolescente de la edad del dios, con quien éste jugaba, y fue criándose. El cocodrilo durante un tiempo fue dócil por su debilidad, pero en cuanto aumentó de tamaño, dio prueba de su naturaleza y destrozó al hijo. Y la desdichada egipcia llamó bienaventurado a su hijo por su muerte, en la idea de que se había convertido en una ofrenda al dios de su hogar. Sí, parece que esta pues enseñanza se repite justamente con la serpiente, sin embargo lo deja inconcluso. Es decir, aquí la señora está alimentando al cocodrilo sin prever el riesgo que éste supone. De la misma manera, la población de la India está alimentando a semejante coloso con las consecuencias que serían totalmente devastadoras. Así es. En ese sentido, Máximo Tiro arroja una crítica hacia las formas de creencias en las cuales, eh, lejos de estar molesto, eh, la madre en este caso está agradecida con que su hijo haya sido parte de la ofrenda, dando a entender que eso sería un error dándonos una reflexión para no caer en este error, en este caso con este ser de la India, que de, que de intentar hacer lo que el cocodrilo hizo, tendría consecuencias devastadoras. O probablemente se esté refiriendo a una escultura, a una estatua, a una piedra que tiene forma de serpiente y practican sacrificios ahí mismo. Bueno,
sea como sea el caso, ya sea realidad, exageración, propaganda política o simplemente fábulas, es un hecho de que la existencia de tales escritos nos han dejado bastante intrigados.